Vamos a ver hoy otro vídeo de aplicaciones de las derivadas y hoy vamos a trabajar el estudio del crecimiento, del decrecimiento, de la optimización de funciones y también de los puntos singulares máximos, mínimos y puntos de inflexión. Bueno, vamos a comenzar viendo las aplicaciones de las derivadas. Como digo, la primera que vamos a ver de las aplicaciones va a ser el estudio del crecimiento y decrecimiento de una función. Vamos a fijarnos en este gráfico en el que vemos una curva, la vemos aquí, y en un punto que vamos a llamar A, en este punto A vamos a trazar su recta tangente. Este punto tendrá de coordenadas A, F de A. Y observamos que esta recta tangente tiene una pendiente que llamaremos M. Sabemos, porque lo hemos estudiado antes en teoría en el anterior vídeo, que la pendiente de esta recta tangente coincidía con la derivada precisamente en el punto de tangencia. Observamos que esta función tiene una recta tangente en este punto que es positiva, su pendiente es positiva, y observamos también que la curva en este punto A es un punto de crecimiento. ¿Por qué es creciente? Porque puntos anteriores al valor de A tiene valores más pequeños, a f de A, y puntos inmediatamente posteriores a el punto de abscisa A tiene alturas mayores, es decir, la función en el punto x igual a es creciente. Una función es creciente en un punto x igual a A cuando la derivada de la función en ese punto es positiva. Si la función es derivable en ese punto, podemos hacer una asociación entre crecimiento y derivada positiva. Esto lo vamos a tener que aprender porque lo vamos a utilizar muchísimo en los ejercicios. Repito, una función es creciente en un punto cuando la derivada de esa función en ese punto es positiva. Análogamente, ¿qué va a ocurrir? Pues cuando la función sea en un punto decreciente, en un punto B decreciente, podemos ver gráficamente, se ve muy fácilmente, que la recta tangente tiene una pendiente negativa. Es decir, una función es decreciente en x igual a A cuando su derivada es negativa. ¿Y qué ocurre cuando la pendiente es cero? Pues una función presenta un máximo o un mínimo en un punto cuando su derivada es cero. Ponemos aquí, hay que tener cuidado porque que la derivada sea cero no significa que vaya a haber un máximo o un mínimo. O sea, cuando la derivada es cero, aquí en este caso vemos que tendríamos un mínimo, aquí en este caso vemos que tendríamos un máximo, pero más adelante estudiaremos lo que llamaremos los puntos de inflexión. ¿Todos los puntos de inflexión tienen derivada igual a cero? No, algunos sí y algunos no. Entonces, de entre los puntos de inflexión habrá algunos en los que la derivada sea cero. Es decir, que la derivada igual a cero no significa necesariamente que haya un máximo o un mínimo. También puede haber un punto de inflexión. Pero si en una función derivable en un punto, tenemos un máximo o un mínimo en ese punto, entonces, si existe la derivada, podremos afirmar que la derivada es cero. Insisto, la razón es muy sencilla porque ya vemos que si la derivada es cero y en el punto hay un mínimo en este caso o un máximo en este caso, se observa fácilmente que la recta tangente es paralela al eje x, es decir, tiene pendiente nula. Esto nos va a permitir una caracterización de los máximos y de los mínimos que es muy interesante y que nos va a servir para realizar los ejercicios. Bueno, usaremos esto para estudiar la monotonía y el crecimiento y decrecimiento de una función. ¿Cuándo una función será creciente? Ya lo hemos dicho, que cuando será decreciente, cuando valores mayores de la x nos dan, en este caso, valores más pequeños de la f. Y cuando sea creciente, pues al revés, valores mayores de la x nos dan valores mayores de la coordenada y. Vamos a ver esto que hemos visto para estudiar, para determinar sin necesidad de dibujarla el crecimiento de una función. Más bien va a ser al revés. Nosotros, a partir de saber que una función es creciente o decreciente, podremos hacer más fácilmente el dibujo y la representación gráfica de esa función.
Bueno, lo primero que vamos a hacer, lo primero siempre es hacer la derivada. Entonces, para estudiar el crecimiento, tenemos aquí, se estudia su derivada. Y más que su derivada, lo que vamos a estudiar es el signo de la derivada. Recordamos en este cuadrito la derivada cuando sea positiva, función creciente, cuando sea negativa, función decreciente, y cuando sea igual a 0 podemos tener máximo o mínimo o un cambio de curvatura, que es lo que antes hemos llamado punto de inflexión. Bueno, vamos a ir ya directamente a las operaciones. Calculamos la derivada. Vamos a ver, aquí tenemos el enunciado. Sería, recordamos, 2 por 3, que sería 6 por x elevado al cuadrado, menos 3 por 2, 6 por x elevado a una unidad menos, es decir, a 1, más 36, porque la derivada de un número, recordamos, es 0. Nos venimos aquí, es la solución que habíamos visto, sacamos factor común 6, igualamos a 0, siempre vamos a igualar la derivada a 0, por lo que hemos dicho antes, porque estamos buscando qué puntos son máximos y qué puntos son mínimos. Resolvemos la ecuación de segundo grado y nos aparecen dos puntos que llamamos puntos críticos. Ponemos, como hacíamos en el tema de las inecuaciones, hacemos una línea de números reales, siempre en orden creciente, primero el más pequeño, después el más grande, y sabemos que en estos puntos, no hace falta ni que lo comprobemos, la derivada va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque es precisamente la condición que hemos impuesto. Y ahora vamos a estudiar el signo de la derivada en los valores intermedios, es decir, vamos a tomar un valor en el intervalo menos infinito menos 2, abierto, un valor entre menos 2 y 3, abierto, y un valor en el intervalo 3 infinito, abierto. Nunca cogeremos ni el menos 2 ni el 3 porque, insisto, ya sabemos que en esos valores el resultado de la derivada va a ser 0. Hemos cogido valores arbitrarios, por ejemplo, menos 5, 0 y 4. En menos 5 el resultado es positivo, en 0 el resultado es negativo y en 4 el resultado es positivo. ¿Qué significa que en menos 5 el resultado es positivo? Pues que si nos vamos al intervalo donde está el punto menos 5, todo ese intervalo, todo desde menos infinito hasta menos 2 abierto, la función va a ser creciente. Que la derivada en 0 sea negativa significa que en todo el intervalo desde menos 2 a 3, porque 0 está dentro de este intervalo, en todos esos valores la función va a ser decreciente. Y que la derivada en 4 me dé un resultado positivo significa que todos los números a partir de 3 abierto, de 3 a infinito, en esos puntos la función va a ser creciente, porque su derivada es positiva. Entonces, esto es muy importante. A la vez que estudiamos el signo de la derivada, analizamos el comportamiento de la función y qué son en realidad esos puntos críticos. Vamos a verlo aquí. Volvemos a colocar una línea de números reales, colocamos el número menos 2 y 3 porque son los puntos de estudio y acabamos de deducir que el signo de la derivada es positivo, negativo y positivo en estos intervalos, o dicho de otra manera, creciente, decreciente y creciente. Pero esta información nos va a dar de resultas. Vamos a analizar con detalle el punto menos 2 y vamos a obtener información sobre el crecimiento, sobre máximos y mínimos. Fijaos, es muy sencillo. Si una función crece y luego decrece y es continua, en este punto solo puede tener un máximo. Es decir, que de resultas del estudio del crecimiento y decrecimiento de una función podemos estudiar también donde tenemos máximos y mínimos. Y de forma análoga vamos a coger ahora el punto x igual a 3 y sabemos que tenemos decrecimiento y después crecimiento. Es decir, en x igual a 3 lo único que puede haber es un mínimo. Insisto, la función tiene que ser derivable, ya sabemos que si es derivable es continua. En casos sencillos va a existir otro criterio para, utilizando lo que llamaremos, lo que calcularemos como la derivada segunda, que lo veremos más adelante. En casos sencillos habrá una forma alternativa de deducir si un punto es máximo o mínimo. De momento vamos a utilizar el criterio del crecimiento y el decrecimiento. Y mi consejo
es que cuando la derivada sea una función un poquito más complicada, utilicemos este criterio. Y cuando la derivada sea sencilla, pues entonces la derivada segunda también será sencilla y este otro criterio, este otro método de resolución, pues será muy útil también. Bueno, lo que hemos comentado, en estos intervalos crece, decrece y crece, por lo tanto, en este punto habrá un máximo y en este punto habrá un mínimo. Me quiero detener en una cuestión muy importante y es que se nos suele olvidar cuando decimos que hay un máximo, nos quedamos con x igual a menos 2. Ese ejercicio estaría incompleto. ¿Por qué? Pues porque yo cuando doy un punto siempre tengo que dar coordenada x y coordenada y. Es decir, yo me tendré que ir con este valor menos 2 a la función, al enunciado del ejercicio, haré operaciones, ya sabemos cómo se calcula, sustituyendo el menos 2 en cada una de las x y obtendremos este valor. Y esa será la y, la pareja del x. Y entonces diremos que en este punto hay un máximo. Si no, insisto, el ejercicio estaría incompleto. Análogamente, si sustituyo en la función el valor x igual a 3, obtendría que el valor de la y de su compañero sería menos 73. Es decir, en el punto de coordenadas 3 menos 73 hay un mínimo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de una función. Vamos a estudiar, cuando hablamos de crecimiento y decrecimiento, a veces nos piden simplemente el crecimiento. Entenderemos que tenemos que estudiar, por supuesto, cuando la función crece y cuando la función decrece. Para estudiar esta función repetimos de nuevo derivada. Primero calculamos la derivada de la función. Recordamos 3 por x elevado a una unidad menos, es decir, 3x al cuadrado. Siguiente paso, siempre igualamos a 0 la derivada. ¿Por qué? Porque buscamos aquellos puntos donde la derivada sea 0, que es lo que va a marcar donde están los máximos o mínimos o posibles puntos de inflexión, los puntos críticos. Si derivamos e igualamos a 0, obtenemos que x es igual a 0, que es el punto de estudio, el punto crítico. Colocamos la recta de números reales, colocamos el valor que nos ha salido, damos un valor arbitrario en este intervalo, por ejemplo menos 1, sustituyo, cuidado en la función, no en la derivada, porque yo estoy estudiando el signo de la derivada. Es un error a veces frecuente coger este menos 1 e irnos a la función. Sería un error, me tengo que ir a la derivada. 3 lo tenemos aquí, por menos 1 al cuadrado, 3. Análogamente, cojo un valor arbitrario en el intervalo 0 infinito, por ejemplo el valor 1, 3 por 1 al cuadrado, 3. ¿Y qué es lo que tengo? Pues que, fijaos, parece curioso, ¿verdad?, que aquí crece y aquí vuelve a crecer. Es decir, no tengo un máximo. Para tener un máximo tendría que crecer y luego decrecer, o un mínimo tampoco, porque debería decrecer para luego crecer. Esta situación, si me voy al dibujo, es lo que llamábamos punto de inflexión. La función siempre crece, pero hay un paso en el que cambia de convexa a cóncava. Habrá libros que a esto lo llamarán cóncava y esto convexa. Eso es un poquito arbitrario, yo le voy a llamar convexa cóncava, pero eso es lo de menos. Lo que sí que es importante es que tenemos un cambio aquí en el que pasamos hay un cambio en la concavidad-convexidad. Y esos puntos en los que se cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava es los puntos a los que llamamos puntos de inflexión. Comentábamos hace un poco que a veces se nos podían colar, ¿verdad?, puntos de inflexión. Pues este sería un caso en el que el punto x igual a 0 no es ni máximo ni mínimo, sino que es un punto que tiene su derivada igual a 0 y es punto de inflexión. La función es siempre creciente, lo que hemos explicado, por lo tanto x igual a 0 no es ni máximo ni mínimo y es un punto de inflexión, hay lo que se llama un cambio de curvatura. Igual que hemos comentado antes, otra forma de estudiar los puntos críticos va a ser estudiando la derivada segunda de la función. Como este ejercicio tenía una derivada primera muy facilita, vamos a aprovechar para estudiar en este ejemplo cómo se haría con el tema de la derivada segunda. Si la derivada primera vemos que es fácil, volvemos a derivar la función y sustituimos esa derivada segunda en el punto de estudio.
Si ese resultado es un mayor que 0, tendremos un mínimo en ese punto. Esto es por teoría. Y si la derivada segunda es menor que 0, en ese punto x igual a a tendríamos un máximo. Vamos a hacer un ejemplo muy facilito que conocemos y que, como la conocemos también gráficamente, nos puede ayudar a comprenderlo mejor. Vamos a recordar la parábola. La parábola x², famosa, tenemos que su derivada primera sería 2x. Igualamos a 0 y obtenemos el punto crítico. Si volvemos a derivar, la derivada segunda sería 2, fijaos que es constante y positiva. Eso, por lo que acabamos de ver, significará segunda positiva, en ese punto hay un mínimo, por lo tanto hay un mínimo. Pero fijaos, vamos a recordar la parábola, que este punto es lo que llamábamos el vértice de la parábola, o sea que coincide perfectamente con lo que acabamos de calcular. En x igual a 0 tengo un mínimo que será su vértice. Vamos a ver esta parábola, que recordamos que cuando a una función le cambiábamos el signo, lo que hacíamos era una simetría respecto del eje x. Tengo la función, la parábola, boca abajo, derivo, menos 2x, igualo a 0, me vuelve a salir el mismo punto crítico, pero ahora si vuelvo a derivar, fijaos que la derivada sería menos 2. Menos 2 también constante, pero menor que 0. Por la teoría va a ser un máximo, que es justo lo que observamos aquí. Bueno, en primer lugar, vamos a estudiar un tercer ejemplo. Esta función es un poquito más complicada porque observamos que esta función va a tener aquí una asíntota, va a tener una asíntota vertical y, si recordamos, tendría una asíntota oblicua, luego ya aprenderemos a dibujarla. De momento vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento de esta función. Lo primero, en primer lugar, importantísimo, estudiar el dominio. Y estaréis pensando, ¿por qué antes no lo hemos estudiado? El dominio era R y no teníamos nada que decir respecto al dominio. El dominio es R y no había que quitar ningún punto. Pero ahora, al encontrarnos una función cuyo dominio no es R, está claro que su dominio es R menos 1, tenemos que tener mucho cuidado. No podemos hablar de nada en los puntos donde no hay función, es evidente. Aquí no podemos decir, en este punto x igual a 1, no podemos decir si la función crece o decrece. Por eso decimos que no podemos decir nada de ella donde no haya función. Es decir, que tenemos que, ante una función un poquito más complicada, que nosotros ya vemos que no tiene dominio todos los números reales, tenemos que quitar ese punto. Y cuando nosotros hagamos el estudio del crecimiento y del decrecimiento, tenemos que tener mucho cuidado de quitarlo. Bueno, excluimos ese valor, derivamos, recordamos rápidamente cómo se derivaba una función que era un cociente de polinomios, denominador al cuadrado, derivo el numerador por denominador, menos numerador por la derivada del denominador. Lo tenemos aquí, hacemos operaciones, simplificamos 2x² menos 2x menos x², se me simplifica una x² con otra y aparece esta función. Igualo a 0, ya sabemos que si tenemos una fracción igualada a 0 es lo mismo que decir que el numerador es igual a 0, me despejo, saco factor común y obtengo estos dos valores de estudio. Estos son los puntos críticos. Estos son los puntos críticos que ahora tendré que ver si la función en los intervalos que están entre ellos es creciente o decreciente y estudiar si son máximos o mínimos. Como puntos críticos 0, 2, hago el estudio, pero fijaos, signo de la derivada primera, he insistido muchísimo hace un poquito, que el 1 lo marcamos bien redondeado, lo he marcado porque ese punto no está en el dominio, pero lo tengo que considerar. Acordaos que en los ejercicios anteriores solo poníamos en esta línea los puntos críticos, pero ahora tengo, insisto, que poner el punto que no está en el dominio. Como hacíamos antes, tomaríamos un valor arbitrario en el intervalo menos infinito 0, por ejemplo menos 1, y obtengo el valor de la derivada primera, es decir, de esta derivada, es aquí donde vendríamos a sustituir el valor, aquí sustituiríamos y me quedaría, por ejemplo, menos 1, que estaría en ese intervalo, obtendría un valor positivo. Cogeríamos un valor entre 0 y 1, por ejemplo, un medio,
Me vendría aquí, sustituiría el 1/2, obtendría un valor y compruebo que es negativo. Un valor entre 1 y 2 me va a volver a salir negativo, y si cojo un valor entre 2 en adelante, de 2 a infinito, comprobamos en la derivada primera que el signo es positivo. Fijaos que no me interesa el valor, solo me interesan los signos. Creciente, decreciente, no hay función en este punto, no puedo decir nada, sigue decreciendo y vuelve a crecer. Es decir, si crece y luego decrece, solo puede haber un máximo, si decrece y luego crece, solo puede haber un mínimo. Esto lo puedo asegurar porque en su dominio esta función es continua y derivable, y como solución tendré estos intervalos expresados ya de otra manera, un poco más formal. Menos infinito a 0 crece, de 0 a 1 decrece, de 1 a 2 vuelve a decrecer, porque aquí no había ningún punto, este punto, insisto, no era de derivada 0, sino de que no estaba en el dominio, y de 2 a infinito vuelve a crecer. En 0, f de 0, insisto de nuevo, no podemos olvidarnos hacer esta operación, tendré un máximo, y en el punto 2, f de 2, tendré un mínimo. Haciendo las operaciones, como vemos aquí detalladamente, 0, 0, 2, 4. Y esos serían los máximos y mínimos de esta función. Bueno, y vamos a ver ya, para terminar, un ejemplo 4, que no todas las funciones deben tener máximos o mínimos. Hay funciones que no tendrán ni máximos ni mínimos. Antes nos ha salido un ejemplo, la función, si recordáis, igual a x cubo, cuando veíamos el punto de inflexión, y vamos a ver ahora otro ejercicio en el que tampoco tendremos ni máximos ni mínimos. Su dominio es R. Tenemos la función, derivamos, recordamos, 3 por x al cuadrado más 3, igualamos a 0, sacamos factor común, y ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos que esta ecuación, al igualarla a 0, no tiene solución. No hay puntos singulares. Si no hay puntos singulares, si la derivada siempre es 0, significa que la función siempre va a ser, en este caso es positiva, pero en este caso va a ser siempre creciente. El hecho de que la derivada primera sea distinta de 0, lo que me va a marcar es que evidentemente la derivada o siempre es positiva o siempre es negativa, es decir, o siempre crece la función o siempre decrece. Lo que ocurre es que en este caso particular yo puedo ver, sin hacer ninguna operación, que este x cuadrado más 1 va a ser siempre positivo. Si lo multiplico por 3, siempre positivo. Es decir, esta función, su derivada, no solo va a ser distinta de 0, sino que va a tomar siempre valor positivo. Si no lo vemos muy claro de esta manera, siempre podemos poner un ejemplo, nos damos un valor concreto y comprobamos que es positivo. Derivada positiva, por lo tanto, f creciente en todo su dominio. ¿Vale? Bueno, vamos a ver este ejemplo también de esta función, es un poquito más complicada, el logaritmo, pero tampoco es muy complicada porque nosotros la sabemos dibujar, sabemos la forma que tiene, sabemos que es una función creciente. Vamos a ver si realmente coincide lo que nosotros sabíamos con lo que nos dice el estudio de la derivada. Lo primero, hemos quedado, ¿verdad?, que estudiar su dominio. Recordamos, intervalo abierto de 0 a infinito. Derivo la función y la derivada me sale que si la intento igualar a 0, la x pasaría multiplicando 1 igual a 0. Eso no es posible, que quiere decir que la derivada nunca es 0. Pero fijaos, importantísimo esta función, ¿por qué yo puedo asegurar que la derivada siempre es positiva? Yo sé que es creciente, me tiene que salir positiva. Fijaos, estoy en el dominio 0 infinito. Si ahora yo hago la línea, esa línea que hacíamos en todo R, la parte negativa no la puedo tocar porque el dominio empieza en 0. Solo puedo dar valores arbitrarios que estén en el intervalo 0 infinito. Cualquier número que yo elija, al sustituirlo, me va a dar positivo. Es decir, que la derivada va a tener signo positivo. Es decir, que la derivada va a ser creciente siempre. Y es lo que ya sabíamos respecto del dibujo de la función. Recordamos que era una curva que iba siempre en sentido creciente. Bueno, pues con esto vamos a terminar ya este repaso y espero, como siempre, que os haya servido de ayuda. Hasta luego.